en el vasto lienzo de la historia humana, pocas narrativas resuenan con la profundidad y el misterio del libro de Job. Es una historia que nos confronta con las preguntas más difíciles de la vida. ¿Por qué sufren los justos? ¿Dónde está Dios en medio del dolor? Hoy nos adentraremos en este antiguo drama, no solo para entenderlo, sino para sentirlo en su núcleo más visceral. Imaginemos a Job, un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su vida era un testamento de bendición, una familia numerosa, vastos rebaños, una prosperidad que era la envidia de Oriente. Era un hombre que lo tenía todo, pero en un instante, todo se desvanece. Mensajeros llegan uno tras otro, cada uno portador de una noticia más devastadora que la anterior. Sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus camellos, sus siervos y finalmente, lo más preciado, sus 10 hijos. Todo perdido en una tormenta de calamidad. Y como si la pérdida de todo lo que amaba no fuera suficiente, su propio cuerpo se convierte en un campo de batalla. Una sarna maligna lo cubre desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. El hombre que una vez fue el más grande de todos los orientales, ahora se sienta entre cenizas, rascando sus llagas con un trozo de teja. Su propia esposa, en su desesperación, le insta a maldecir a Dios y morir. Pero Job, en su integridad, se niega. Es en este abismo de desolación donde comienza el verdadero drama. 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, vienen a consolarlo. Se sientan con él en silencio durante 7 días y 7 noches, porque ven que su dolor es muy grande. Pero cuando finalmente hablan, sus palabras, aunque bien intencionadas, se convierten en lanzas. Intentan aplicar una lógica simple a un sufrimiento incomprensible. Job, debes haber pecado, el inocente no perece. Confiesa tu transgresión y Dios te restaurará. Ellos defienden a un Dios de fórmulas, un universo moral predecible donde la bendición sigue a la justicia y el castigo a la iniquidad. Pero Job conoce su propio corazón. Sabe que no merece este grado de sufrimiento. Su realidad destroza la teología ordenada de sus amigos. Y desde el polvo y las cenizas, su lamento se eleva, no como una blasfemia, sino como un grito crudo de un alma herida que busca desesperadamente a un Dios que parece haberse escondido. Es aquí donde Job abre su boca y maldice el día de su nacimiento, un lamento que ha resonado a través de los siglos. Él clama: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Es el clamor de un hombre que ha llegado al límite de su resistencia, cuestionando el valor mismo de la existencia frente a un dolor tan abrumador. Sus amigos no entienden. Lo acusan de orgullo, de rebelión, de palabras vacías. El debate se intensifica. Cada argumento de sus consoladores solo profundiza la herida de Job y su sensación de abandono. Job no busca una explicación fácil. Él busca a Dios mismo. Anhela presentar su caso ante el juez del universo. Rechaza las respuestas simplistas porque su experiencia es compleja. Su fe no es una fe ciega que ignora la realidad del dolor, sino una fe que lucha, que pregunta, que grita en la oscuridad, aferrándose a la convicción de que Dios es justo, aunque sus caminos sean inescrutables. En medio de su tormento, Job articula una de las declaraciones de fe más poderosas de toda la Escritura. En un momento de asombrosa lucidez, en medio de la podredumbre y la pérdida, su espíritu se eleva por encima de su condición. Proclama con una certeza que desafía toda lógica terrenal: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, he de ver a Dios. Esta no es la declaración de un hombre que ha encontrado las respuestas. Es la declaración de un hombre que ha encontrado su ancla en la persona de su Redentor, incluso cuando todo lo demás se ha hundido. Es una fe que mira más allá de la tumba, una esperanza que trasciende el sufrimiento presente. Pero esta chispa de esperanza no apaga el fuego de su angustia. El silencio de Dios es ensordecedor. Job siente que Dios lo ha cercado, que lo ha convertido en su blanco,
Sus amigos continúan con sus acusaciones, pintando un cuadro de Dios como un vigilante implacable que castiga el pecado. Pero Job insiste en su inocencia. Su clamor se vuelve más desesperado, más directo. Se dirige al cielo mismo, exigiendo una audiencia, una razón. La pregunta fundamental de Job resuena con una fuerza que atraviesa milenios, una pregunta que muchos de nosotros hemos susurrado en nuestras propias noches oscuras del alma. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? No es una pregunta académica, es el grito existencial de alguien a quien se le ha dado el don de la vida solo para que esa vida se llene de un sufrimiento insoportable. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué continuar en un camino donde cada paso es dolor y cada aliento es un suspiro? Job está al borde del abismo, no del pecado, sino de la desesperación humana. Ha agotado todos los argumentos, ha soportado todas las acusaciones, ha defendido su integridad hasta el final. Y justo cuando parece que no queda nada más que el eco vacío de sus propias preguntas, el universo mismo se detiene. El silencio se rompe, pero no con la voz suave y consoladora que uno podría esperar. Desde el corazón de un torbellino, una voz atronadora habla. Es la voz de Dios. Y Dios no responde a las preguntas de Job. No le da una lista de razones para su sufrimiento. No explica el desafío celestial que lo originó todo. En cambio, Dios hace preguntas. Le pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? Capítulo tras capítulo, Dios despliega la majestuosidad y la complejidad incomprensible de la creación. Desde las constelaciones en los cielos hasta el comportamiento del leviatán en las profundidades, Dios confronta a Job, no con su pecado, sino con su finitud. El propósito de este discurso divino no es humillar a Job, sino expandir su perspectiva. Es recordarle que el universo no gira en torno a él, que la sabiduría que gobierna la creación es infinitamente más vasta y profunda de lo que la mente humana puede concebir. Job quería respuestas, pero Dios le da una revelación de sí mismo. Y en esa revelación, Job encuentra algo más profundo que las respuestas, encuentra la paz. Frente a la abrumadora majestad de su Creador, las preguntas de Job se disuelven. Su necesidad de entender es reemplazada por el asombro. Ha tenido un encuentro. Su fe, antes basada en lo que había oído, ahora se basa en lo que ha visto con los ojos del alma. Postrado y humilde, Job responde: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. No se arrepiente de un pecado específico que causó su sufrimiento, como insistían sus amigos. Se arrepiente de su presunción, de haber intentado juzgar a Dios desde su limitada perspectiva humana. Al final, Dios reprende a los amigos de Job por no haber hablado de él lo recto, como lo hizo su siervo Job. Y a Job, Dios le restaura el doble de todo lo que había perdido. Tiene nuevos hijos e hijas, una vida larga y plena. Pero la restauración no es el punto principal. La verdadera victoria de Job no es la devolución de su prosperidad, sino la transformación de su alma. Aprendió que la fe no consiste en tener todas las respuestas, sino en confiar en aquel que sostiene todas las cosas, incluso cuando no entendemos sus caminos. La historia de Job nos deja con un misterio sagrado. Nos enseña que en el crisol del sufrimiento podemos encontrar una intimidad con Dios que la comodidad nunca podría ofrecernos. Nos invita a soltar nuestra necesidad de control y a descansar en la soberanía de un Dios que es tan bueno como incomprensible. La respuesta al sufrimiento no es una fórmula, sino una persona. No es una explicación, sino una presencia. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del misterio de Job. Si esta historia ha resonado contigo, dale a me gusta y compártela. Y no olvides suscribirte para más exploraciones profundas de las narrativas que han moldeado nuestro mundo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te ha conmovido, dale like, compártela
y suscríbete para más contenido que alimenta el espíritu. Hasta la próxima.